a este venerable maestro conocido como Lakshmi, ya que hay muchísimas preguntas, hay muchas inquietudes y de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a lo que yo conozco en relación al conocimiento, en relación a lo que es la doctrina y claro está, en relación a lo que el venerable maestro Lakshmi es como maestro, como gran sabio, ¿no? En este momento que le tocó, pues de hecho, esa misión que muchos no aceptan, que muchos dicen que eso es totalmente salido de los contextos gnósticos, cuando se habla de una restauración, cuando se habla de un maestro que vendría a tomar las riendas en relación para la formación de lo que fue el Lumen de Lumine, en relación a darle un vuelco, a darle un nivel a todo lo que conocemos desde el punto de vista de la parte santificante, desde la parte iglesia, de lo que es la institución gnóstica o de lo que es el gnosticismo en esta época, pues realmente vamos a tratar de tocar unos aspectos relacionados con ello. ¿Por qué? Porque hay mucha situación en el ambiente que tal vez mucha gente ignora y simplemente pues hablamos de lo que desconocemos y no tenemos pues realmente en cuenta el bagaje que contiene o que desarrolla un iniciado, que tiene un maestro, que tiene un hierofante, que contiene pues de hecho un ser que viene haciendo un trabajo espiritual durante muchas vidas atrás. Así que quiero que analicemos lo siguiente para poder darle el inicio al tema del día de hoy. Estaremos atentos a cualquier pregunta, inquietud, como les decía, y pues sin más preámbulos, pues comencemos de una vez porque el tiempo, como dice por ahí el dicho, el tiempo es oro y no podemos dejarlo perder, ¿verdad? Lo necesitamos en este momento. Entonces, fíjense que dice este venerable maestro, relacionándolo hoy, 2 de febrero del 2023, dice él, cuando un iniciado, cuando un maestro, pero especialmente cuando un iniciado está levantando los principios crísticos, está levantando su Cristo íntimo, cuando está levantando todo ese potencial que trae en su interior, ese iniciado será combatido por los principios satánicos que tienen las personas. Esos principios satánicos, que son la oscuridad, que corresponde al ego, que es la sombra, como la denominan ciertos autores en el psicoanálisis. Esa sombra, ese ego, ese yo, ese defecto, esa oscuridad son los principios satánicos que cada ser humano tiene dentro y esos principios ocultos, oscuros, que corresponden a la propia psicología individual, no pueden ver o no le permiten ver los principios crísticos que está levantando un iniciado. No permite esa oscuridad psicológica que la persona mire un poco más allá. Y traigo a colación cuando se dice en el Egipto antiguo que para los seres humanos de esa época, Osiris era un ser oscuro, Osiris era un ser de tinieblas. ¿Y por qué de tinieblas o por qué oscuro? Pues porque ellos no podían ver la luz que emanaba Osiris Ra, no podían captar esa información crística, esa luz que mostraba, que irradiaba Osiris. El Pistisofía dice, los discípulos le piden al Cristo, regule la luz, porque nos quemas, no te podemos ver, y menos podemos entenderte, ¿verdad? No podemos comprenderte, no podemos realmente interpretarte con tanta luz que estás emanando. Por favor, maestro, regule la luz, porque si no nos quemas. Y el Señor tiene que regular esa luz para poderse hacer entender, para hacerse comprender de sus discípulos. De esta forma, esas palabras de este maestro son muy sabias, porque si ustedes miran, el venerable maestro Lakshmi, a través de las diferentes redes que ustedes encuentran de internet, redes públicas, se darán cuenta de cómo es un ser que tiene mucha gente que no lo quiere, muchos individuos que hablan pestes, que dicen y dicen cosas
sin haber conocido la humana persona de este venerable maestro, sin haber conocido a este gran y extraordinario Señor que se levantó a través de un trabajo, a través de una obra, y venía totalmente ya un camino, un diseño, venía ya una obra a realizarse, porque si los que no tienen información clara, sepan que el venerable maestro Lakshmi fue un misionero como lo hemos sido cualquiera de los que podemos estar presentes. Era un misionero que salió del campo, que salió de algún lugar de nuestro planeta, de este país de Colombia, y sintió los impulsos del ser y comenzó a hacer misión. Y algún día llegó, pues de hecho, a lo que se conoce como aquel monasterio Sumum Supremum Sanctuarium. Allá estuvo instalado, se preparó en ese lugar y posteriormente salió a hacer una misión de tipo internacional con todas sus capacidades humanas. Y aún mucho más allá, el venerable maestro, por allá a mediados o a comienzos prácticamente, o mediados, comienzos de 1970, recibe la autorización por parte del venerable maestro Samael Aumbeor para que él sea el abad de lo que en un futuro sería el monasterio Lumen de Lumine. Imagínense ustedes, ¿cómo es que un misionero de campo, de naturaleza, posteriormente se convierte en un misionero internacional y con unas capacidades que no eran capacidades intelectuales como de muchos misioneros de esa época, y recibe la autorización del Logos, le dice a él que él es el escogido para que sea el abad de ese monasterio? Pero ¿de qué monasterio cuando no habían ni las tierras? Y antes de que el maestro Samael desencarne, esas tierras fueron conseguidas, se lograron, pero el maestro en esa época, conocido como Teófilos Bustos, simplemente un misionero que tiene que irse a instalar en esas tierras frías, donde no había nada, donde todo el frío era tan terrible, donde solamente eran montañas, donde no había nada construido para vivir, y él se va con su familia por allá a pasar necesidades, a pasar frío, a pasar enfermedad, a pasar problemas de situaciones climáticas, y lo peor, que después que desencarna el venerable maestro Samael, se avalanchan una cantidad de personajes para atacarlo, para ver cómo lo hacen desistir, cómo lo sacan de esas tierras, para poner a otra persona. Y menos mal que habían unos documentos, habían unos papeles donde se dejaba claramente que él iba a ser el que iba a estar al frente de esa construcción como abad. Y miren ustedes qué interesante esto. ¿Por qué no colocaron a otros? ¿Por qué no pusieron a gente más capacitada, con un desarrollo mayor a nivel intelectual, misioneros internacionales que se movían por muchos países, pero lo dejan a él? Y él es el que viene a mantenerse firme para ir formando y para ir desarrollando esa misión encomendada por Dios y que él la tenía que hacer, y el Logos Samael se la encomienda. Ahora, esto es historia patria. Lo que vale la pena es analizar lo siguiente. El venerable en esta época, hoy justamente, se le está rindiendo un culto espiritual a través de lo que es la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aumbeor. De pronto otro tipo de instituciones no van a hacer eso, porque no les interesa y también pues lo desconocen. Sepan ustedes que cada iniciado que va trabajando en su obra espiritual va levantando los principios crísticos, esos principios del ser, esas partes autónomas, va desarrollando toda esa construcción interna, esa anatomía oculta, que no es más ni menos que el desarrollo de los diferentes cuerpos que le permiten vivir en las diferentes dimensiones del cosmos. Por allá en los años de 1997, el 2 de febrero, él estaba recibiendo sus principios crísticos universales, encarnando unas fuerzas que le permitían seguir desarrollando esa misión en relación a ese monasterio conocido como Lumen de Lumine. Sin embargo, sepan ustedes que el maestro, como buena persona, se retira por allá en el año 2005. Y de ahí para acá,
pues aproximadamente ya unos 17, va para 18 años que él ya físicamente no está, pues nosotros encontramos que hay mucha gente que no lo conocía, que no sabía quién era él, desconocía qué tipo de maestro, su misión, y hoy en día, pues hay una cantidad de personas que corresponden a diversas cofradias o instituciones, grupos gnósticos, personas del estudio a nivel esotérico, del esoterismo gnóstico, y hacen sino pues hablar en relación de este maestro. Dicen que el maestro Lasmi no es ningún maestro, que es un mitómano, que es una persona, un charlatán, ¿sí? Por ahí dicen que es un charlatán, dicen que es una persona que solamente se preocupaba por recursos económicos para sostener esa institución, dicen que realmente es un falso maestro, que nunca recibió autorizaciones del maestro Samael, que ese lugar llamado Lumen de Lúmenes no es más que un lugar tenebroso, un lugar oscuro donde llega la gente allá simplemente para ser trabajada a nivel mental, que ese maestro realmente no es ningún maestro, no es ningún restaurador, porque si hubiera sido un restaurador, pues de hecho hubiera restaurado todo lo que el maestro Samael hizo por ahí en los años 70 y que estaría la misma cantidad de gente de esa época en este momento, ¿sí? Entonces, no es ningún restaurador, es un farsante, así le tratan, y muchos, peor todavía, mucha gente a través de sus redes sociales dice que él no es más ni menos que un demonio y que habla de un demonio que se encuentra allá en Venezuela y que ese demonio es el que controla a los gnósticos de esa institución y que todo lo que dice es realmente falso. Entonces, yo vuelvo y les digo con todo el respeto porque pues soy malo para estar atacando o para estar hablando mal de cualquier iniciado, así digan lo que digan muchas personas. Yo no soy de eso, no es mi trabajo, no me gusta, pero les puedo decir lo siguiente a todos ustedes. Cuando un iniciado levanta los principios crísticos, levanta su obra, hace su trabajo, será combatido por los principios crísticos oscuros y tenebrosos, ¿sí? Del ego que cada ser lleva en su propio interior. No podemos comprender a los iniciados, no podemos comprender a las lumbreras, no podemos comprender al que tiene la luz, porque el que tiene la luz encendida es visto como algo oscuro por los que tienen la luz apagada. La mayor parte de los grandes iniciados fueron traicionados, perseguidos y combatidos por todos aquellos que, según seguían al Cristo, acompañaban al Cristo en su Vía Crucis, pero después lo torturan, lo sacrifican, lo odian, lo persiguen, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Pues los mismos que dicen buscar la luz, buscar el camino, buscar la gnosis. Ahora, yo les voy concluyendo esta primera parte en relación a esta fecha de hoy, 2 de febrero, porque es que hoy 2 de febrero es una fecha importante donde dice que es ese ingreso del Cristo, el ingreso del Señor, ¿verdad? En todo lo que se iba a desarrollar en su propia Vía Crucis hoy. Y hoy es una fecha donde celebramos el Día de la Candelaria, el Día de la Virgen, el Día del Fuego, el día de esa energía crística que es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, que se corresponde directamente con el día de la Inmaculada Concepción, pero hoy es candela, hoy es fuego, hoy corresponde a un misterio relacionado con los misterios alquímicos y el levantar del fuego sagrado, el fuego crístico en cada ser humano. Entonces, a este maestro se le celebra esta fecha porque justamente esta fecha correspondía a un advenimiento crístico espiritual en ese maestro. Y él nos habla de esta figura él le denominó el divino daimon, y esta figura es extraordinaria, aunque para mucha gente la vea como oscura y tenebrosa, la vea que es el demonio que él se inventó allá, pero saben ustedes que daimon significa demonio, y cuando tú trabajas con tu propio daimon, o sea, con tu propio demonio, lo conviertes en la piedra cúbica, esa piedra que es el diamante que se tiene que realmente cincelar, pulir,
es aquel diamante, es aquel daimon, es aquel divino y extraordinario ser del cual nos hablara Sócrates hace unos 2500 años, del cual nos hablara, pues de hecho, grandes maestros, ¿verdad? Como en este caso, cuando escuchamos hablar de Juan, aquel encantador y mago, ¿verdad? De aquel Juan extraordinario compañero de Paracelso, compañero de Cornelio Agripa, por allá en la Edad Media. Entonces vemos de cómo el gran Fausto, el gran Juan, tenía su propio daimon, y para esa época la gente trataba al gran Fausto, al gran Juan, como un demonio, lo trataba como un brujo. ¿Por qué? Porque él andaba con su daimon, y el daimon se le presentaba en forma de perro, con sus diferentes colores, se le presentaba en caballo y lo llevaba por los aires de una ciudad a otra a través de la dimensión desconocida. Y ese gran maestro que tenía, pues de hecho, la piedra, que tenía encarnado al Budi, que era un ser resurrecto, un maestro, pues realmente no era comprendido. Y si ustedes investigan la historia de él, es tratado como un ser oscuro y tenebroso, es tratado como un mago negro, pero se sabe que era un mago blanco. Si miran ustedes a Paracelso, que también es un ser que encarnó el elixir de la larga vida, ese maestro también es tratado como oscuro. ¿Por qué? Porque desapareció, no dejó rastro, y es un maestro que vive en otra dimensión, vive en otro lugar del planeta. Así que para todos los grandes maestros, como Saint Germain, de igual forma, y muchos otros, como Cagliostro, etcétera, que tenían un desarrollo muy alto en su trabajo, pues no han sido comprendidos y han sido catalogados de oscuros y tenebrosos, y ustedes saben quién formaba esas historias para que la gente no siguiera hablando de esos grandes maestros. De igual ocurre con el maestro Lakshmi, cuando él habla del divino Daimon, cuando él habla que hay que pulir la piedra, que hay que blanquear el latón, que hay que pulir al Cristo Lucifer individual para que se convierta, pues de hecho, en ese Cristo blanco, en ese Lucifer, en ese daimon individual de cada ser humano, porque cada persona lo tiene, pero lo que pasa es que está oscuro, se encuentra negro, como dice el maestro Samael, está totalmente negro como el carbón y necesita pulirse, refinarse, y de esa forma se convierte en ese ser que muchos denominan el daimon, el diamante, ¿sí? Aquel latón blanqueado que todo ser humano debemos trabajar de acuerdo al trabajo o al desarrollo de la muerte psicológica, de la castidad científica y del sacrificio por la humanidad. Así que con este pequeño aparte quiero decirles a todos ustedes que todas esas personas que hablan de los grandes iniciados tengan en cuenta que estamos perfectamente equivocados. ¿Y saben por qué? Porque si un estudiante gnóstico realmente tiene conciencia de su trabajo espiritual, un estudiante gnóstico que realmente ha comprendido su camino, que tiene ciertos grados de conciencia diferente a los demás, pues se cuida de la palabra, se cuida el verbo, se cuida de los pensamientos transgresores, impíos, que le gustan satanizar a los demás, perseguir a los demás, hablar mal de los demás y montar falsos testimonios, mentiras y calumnias. Uno tiene que cuidarse de eso, y lastimosamente en este momento la mayor parte de muchos de nosotros nos pasa ese problema, que nos gusta hablar de lo que desconocemos, no hemos entendido realmente el camino y perseguimos a los iniciados, perseguimos a los maestros, tal vez porque no son de la línea de nosotros, tal vez porque corresponden a otro grupo, tal vez porque abrieron una institución, pero sepamos que cada iniciado tiene una misión que cumplir, tiene una misión que desarrollar, y al maestro Lasme le tocó la suya, y esa misión fue la que él cumplió hasta que se retiró. De ahí para allá, en relación a la institución gnóstica que él dejó, no podemos decir nada.